Un placer, querido amigo. Muchas gracias, Leonardo. Ese pequeño resumen que has hecho, pues la verdad que te felicito porque ese soy yo. No sabría decirlo de una forma distinta, de una forma tan concisa y tan precisa y con las palabras indicadas que lo has escrito, y te felicito porque me gustaría que me dieras un poquito ese pequeño párrafo para mi propio consumo, ¿no? Para como autodescribirme, ¿no? Por supuesto. Pero sí, efectivamente ese soy yo. No sé qué agregarte, no sé qué quieres que... No, vamos justamente a caminar Sí. hacia adentro de tu vida, porque me parece que es importante justamente saber cómo has llegado a ser quien eres. Creo que hagamos, como decía Carpentier, el viaje a la semilla, porque hay un detalle curioso. Tú naces en Perpiñán, que es una pequeña ciudad que queda al sur de Francia, ¿no? Correcto. Que incluso a veces dicen que es Perpiñán la catalana. Es Perpiñán la catalana. Ajá. Es lo que llaman el Rossinyol, que ahorita los catalanes, los catalanes y sobre todo parece que los separatistas la llaman la Catalonia del Norte, ¿no? La Catalonia francesa, ¿no? Ahora, ¿tú naces allí por accidente, por una circunstancia no. particular? Mi padre tiene que salir de España después de la guerra civil. Mi padre era republicano y él huye porque lo estaban persiguiendo, cae en un campo de concentración, como todos, porque tienes que registrarte, y de ahí pues empieza a trabajar en Francia y conoce a mi madre y nazco yo. Eso fue, la corte de la guerra civil fue en el 39, que es cuando termina. La Segunda Guerra Mundial explota en el 41-42, yo nazco en el 44 y yo me vengo a Venezuela en el 45. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Sí, ya había terminado cuando me monté en el avión, vamos a ponerlo de esa forma. ¿Por qué mi padre se viene a Venezuela? Porque mi padre tiene un hermano mayor, 10 años mayor que él, se viene a Venezuela y funda lo que es Laboratorio Leti, que es el primer laboratorio farmacéutico de Venezuela, y invita a su hermano menor a acompañarlo. Retomando lo que tú dices, ¿por qué nazco en Perpiñán? Porque soy hijo de un republicano que conoce una catalana, que es mi madre, que era hija de diplomático francés y de una catalana campesina de allá del lado catalán. Ahora, de un año te llevan ¿no? ¿Un año de edad? Dos años casi. Sí, yo en el 44. Yo nazco en el 44 y yo debo haber llegado a Venezuela en el 46. Sí, la guerra termina en el 45. Okay. Por eso yo digo que tu talante sanguíneo es de venezolano, eres un venezolano. Yo me crío en Venezuela, estudio la primaria en Venezuela, la secundaria la estudio fuera de Venezuela, entre Barbados y Francia y Suiza, y la universidad en Estados Unidos. Prácticamente mi formación es fuera de Venezuela, entre Europa y Estados Unidos. Toda la gente con la que he hablado que te conoce me subraya algo que me llama la atención, que tú tienes una habilidad especial para los negocios. Incluso hay una actitud visionaria en el asunto. ¿Cuándo descubre Jorge Mazza que efectivamente tiene esa habilidad? Bueno, yo creo que ya desde el colegio, primero, ya en el colegio, pues tú empiezas a sentir quién eres tú, ¿no? Y sientes que siempre te destacas un poco entre tus amigos. A lo mejor no como el mejor estudiante, ¿no? Pero sí, siempre he ejercido en los deportes, entre mis amigos, siempre, y por qué no, con las novias, siempre he ejercido, pues, he sentido el liderazgo. Yo soy Leo, no te olvides, yo soy 28 de julio, ¿no? Y los Leos somos a lo mejor un poquito eso, ¿no? Sí, son líderes por naturaleza. Por naturaleza, ¿no? Entonces a lo mejor eso. En cuanto a la parte de ser promotor, innovador, visionario,
Yo creo que uno nace con eso, para serte muy honesto. Claro, uno lo desarrolla, pero decir que eso lo aprendí en la escuela o en la universidad, no. Si lo aprendes, lo vas desarrollando y mejorando a medida que vas trabajando y aprendiendo y en los diferentes batallas, proyectos o lo que, como quieras llamarlo, pues siempre dejas un aprendizaje y ese aprendizaje te sirve para tú no cometer los mismos errores, mejorar el approach a otros retos, otras guerras, y sí lo desarrollé. Pero sí, la semilla, diría que es una semilla que a lo mejor creo que la tenía dentro de mí, porque si yo me comparo con mi padre, mi tío, mis primos, mis hermanas, sí, ese liderazgo, ese brillo, esa cosa, yo me destacaba entre ellos. Otra característica que subrayan, que me llama la atención, es que dicen que tienes una mente global. No sé si te resulta cercana esa imagen de ti misma, y qué sería para Jorge tener una mente global. Bueno, la tengo global primero que mi formación es global. Yo tengo educación, mi primaria la estudié en Venezuela. Después de eso me voy a Barbados, en donde estoy sometido bajo un régimen de educación británica. En aquel entonces Barbados era colonia, estaba bajo. De ahí me voy a Francia, a Suiza. He tenido un negocio, he participado en juntas directivas en Italia. De pequeño siempre he viajado mucho, o sea... Inevitablemente tienes que tener una mente global. Bueno, yo tengo viajando, a mí cuando me hablan de Europa, cuidado, yo conozco Europa, no porque nací en Europa, pero después yo a los 10 años, todos los veranos iba a Europa, estudiaba en Europa, y de Europa pues viajaba a otros continentes, o sea, eso me ha permitido. Y en el mundo de los negocios, posteriormente, pues he tenido contacto con hombres de negocios de diferentes países, y eso pues lógicamente me da, además también la formación, ¿por qué no? Claro, claro. Entiendo que también formaste en algún momento parte del grupo Cisneros. Sí, efectivamente, mi esposa es Anita Cisneros Rendiles, hermana de, bueno, eran 8, pero los más conocidos en honor era Gustavo y Ricardo, que son los que estudiaron conmigo, porque como yo conozco a mi mujer, pues muy sencillo, yo era el compañero de apartamento de Gustavo Cisneros durante 4 años en la Universidad de Babson. Nos hicimos muy amigos, bueno, si compartíamos un apartamento, te puedes imaginar, claro. Muy amigos, y después, bueno, un buen día conocí a la hermanita, que es 7 años menor que yo, me enamoré de ella y me casé con ella, así de sencillo, ¿no? A raíz de eso yo trabajaba con el grupo de mi familia y Gustavo muy hábilmente me fue chupando, hasta que yo me pongo a trabajar en el grupo. Y entonces me entregan una empresa, 2 empresas, 3 empresas, 4 empresas, y ahí hago una trayectoria hasta que llego pues a la vicepresidencia ejecutiva de operaciones del grupo Cisneros hasta el año 1984. Mi última misión con el grupo Cisneros fue en la adquisición de Galerías Preciados. A raíz de la adquisición de Galerías Preciados, yo decido separarme. ¿En qué momento, o sea, te independizas en ese momento? Me independizo en ese momento porque Gustavo, que era pues mi amigo universitario, etcétera, pues habíamos quedado que si algún día yo me separaba, pues yo tenía algunos intereses y él me había prometido que me vendería un par de empresas. ¿Cuál fue la razón, el argumento que hizo que me separara? Claro, que tú dijeras, ok, este es el momento, llegó el momento de separarme, independizarme, ya yo de abrir mi propio camino. Esas ganas o esa meta o esa ambición siempre las he tenido dentro de mí, pero tampoco era una cosa que estaba urgido de eso, ¿no? Hubo un momento, como en todo en la vida, un cortocircuito, y ese cortocircuito generó de que yo decidiera que ya era hora de separarme. En 1985 formas el grupo Mistral. En el año 1985 nombro un día después de mi cumpleaños, 29 de julio.
¿Cuál era el propósito principal de ese grupo? Mira, vale, yo venía de volar un 747. No era el piloto, no era el capitán era Gustavo, el copiloto a lo mejor era Ricardo y a lo mejor era el ingeniero de vuelo, por ponerlo en términos aeronáuticos, ¿no? Y en ese momento pues yo dije, ya yo quiero capitanear mi propia, y bueno, sin complejo y sin ningún tipo de... Me fui a pilotear una avionética. Decir cuándo despegar, hacia dónde volar, cómo aterrizar. Bueno, ya cómo aterrizar, despegar, volar, eso lo sabía, pero lógicamente no es lo mismo volar un 747 que volar una avionética. Claro. Pero te lo pregunto porque a mí me parece además que en estos tiempos se ha puesto muy de moda por razones obvias el tema del emprendimiento, ¿no? O sea, hay una cantidad de gente, venezolanos, que han tenido que aprender con herramientas mínimas a construir un camino de emprendimiento. Bueno, ya, tú tienes que entender dos cosas. El entrepreneurship lo tengo en la sangre. Lo desarrollé y debo confesar y debo agradecer que lo desarrollé con el Grupo Cisneros. Entiende bien que el Grupo Cisneros para mí era el grupo más dinámico que existía en Venezuela, pero de lejos. Es el grupo que se extendió fuera de las fronteras venezolanas. Yo creo que fue el primero que dio los pasos importantes de salir. Yo fui parte de ese equipo y eso para mí fue un gran aprendizaje. Eso que debo, indiferentemente de las pocas diferencias que pude haber tenido con ellos, yo debo agradecer eso. Pero tenía esa semilla de entrepreneurship y esa la tengo, ¿no? Y diría que eso es lo que a lo mejor me caracteriza más, que soy un entrepreneur. Y no es que lo soy, sino que me encanta. Y no solamente que me encanta, sino que a veces debo tener gente que me frene. Porque los entrepreneurs somos soñadores. Y la vida uno sueña. Pero los soñadores activos además, ¿no? Activos, exactamente. Y entonces eso pues me ha hecho de que siempre he estado continuamente buscando ideas, cómo hacer, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Y siempre mirando cosas nuevas, diferentes, en donde hay algo que no más de lo mismo, sino algo más distinto. Yo diría que uno de los grandes retos que existen hoy para cualquier empresario en el mundo es preocuparse mucho de estar muy atento a las tendencias, cuáles son las amenazas y ver cómo pueden autorizar esas amenazas. Claro. Porque las tendencias están yendo en este mundo que se globalizado. Las tendencias cada vez son muy dinámicas, a una velocidad impresionante. Muy cambiante. Y el que se queda, si te duerme, como dicen por ahí, camarón que se duerme se lo lleva. Pero a mí me llama la atención justamente el tema de la visión de dónde están las oportunidades de negocio, que de repente hay otra gente que no ha visto en ciertas áreas. Por ejemplo, quiero citar algo que define al grupo Mistral, ¿no? Una definición que conseguí que dice: es un grupo empresarial venezolano que genera sinergias a través de soluciones innovadoras de valor cotidiano con foco en 4 negocios vitales: salud, empaque, higiene y bienes raíces. Entonces, es como que, pregunto, un día de repente tuviste la clarividencia de decir, bueno, todo niño necesita un pañal, todo mujer necesita una toalla sanitaria, todo sistema de salud necesita unos envases, etcétera, etcétera. Es decir, un poco por ahí fue la idea de que, bueno, estos son nichos que pueden ser fácilmente abordables con éxito. Es correcto. Yo te diría que posiblemente mirando esos 4 sectores que acabas de mencionar, son sectores que caben en lo que yo llamo la palabra esencial. Nosotros, la medicina es esencial, un pañal es esencial, un empaque es esencial, la higiene es esencial, ¿de acuerdo? Lo esencial tiene, lo que sí tienes que ver que ese esencial se va modernizando y tienes que seguir esa tendencia de ser válido dentro de lo esencial.
pero no es un esencial que desaparecerá, que esa es la peligrosa. Por ejemplo, el que estaba metido en las cámaras de fotos, ese debió preocuparse que no era esencial. Exacto. Porque la cámara de fotos desapareció, claro, y muchas claro, cosas claro. han desaparecido. Claro. En los sectores que estoy yo, posiblemente, no es que no pueda desaparecer, ojo, no digo eso, pero son esenciales, son más difíciles que esos esenciales desaparezcan. Ahora bien, si tienes que mantenerte en la tecnología para fabricar esos esenciales, ¿de acuerdo? Pero es que, por ejemplo, yo sé que uno de los fuertes de tu empresa es la manufactura y fabricación de envases, de vidrio y plástico. Es decir, En la edición de empaque es correcto. es la idea de que todo contenido necesita un continente. Es decir, tú tienes que, y eso lo ha descubierto mucha gente en estos momentos de crisis, de que en ocasiones desaparecieron productos de la cotidianidad venezolana porque había problemas de, desaparece la cerveza, pero porque había problemas con los embotellamientos, ¿sí? ¿Dónde están las botellas donde se echa el líquido? ¿O dónde están las botellas de plástico donde se vierte la salsa de tomate, etcétera, etcétera? O sea, la gente se le olvida que efectivamente todo contenido necesita un continente, ¿no? Bueno, todo en la vida es así. Claro. Yo puedo tener mi producto totalmente, pero si le falta un ingrediente, que ese ingrediente tiene que estar ahí porque el producto no puede ser vendido sin ese ingrediente, definitivamente mi producto es invendible. Entonces ese es el primer problema. El segundo problema es lo otro, que lo quiero agarrar desde el punto de vista insumo o componente, y el otro es venderlo. Volviendo al caso tuyo, bueno, yo diría que antes no conseguíamos los componentes, los seguimos sin conseguir los componentes, hemos luchado por esos componentes, pero ahora la tortilla se ha volteado. Es a quién se lo vendemos. ¿Por qué? Porque no tengo el cliente. ¿Y por qué no tengo el cliente? Si tengo el cliente y el cliente quisiera comprarlo, pues el cliente no tiene con qué pagar lo que yo estoy vendiendo. Claro. Entonces ya es un problema de la demanda. La demanda está aporreada por razones económicas, no por mi producto no es válido, razones económicas. Entonces, por ejemplo, el caso de Venezuela, que ya que yo soy venezolano, etcétera, lo aplico a Venezuela. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo tengo una capacidad instalada. Esa capacidad hice unas expansiones muy importantes, las cuales tripliqué la capacidad porque aposté a Venezuela. Lamentablemente aposté y no salió como tal, y yo tengo ahorita una capacidad disponible para producir y vender que lamentablemente no tengo, en la cual no tengo el mercado. ¿Qué tengo que hacer? Pues me tengo que salir fuera de las fronteras venezolanas. Y en eso estoy. Me estoy despertando tardíamente. Si tú me decías, ¿de qué te arrepientes? Bueno, mira, de que tenía que haber abierto los ojos hacia afuera mucho tiempo atrás. Cosa que me traen también mucho de parte de mí, porque yo participé de un grupo que fue el primer grupo que dio los primeros pasos fuera de Venezuela. Y pareciera como que de eso no me quedó nada de aprendizaje, si tuviera que decir algo, ¿no? En eso estoy, ¿no? Definitivamente tengo una capacidad y esa capacidad la tengo que vender fuera de Venezuela. Pero eso quiere decir que entonces ya no sigues apostando a Venezuela. No sigo apostando a Venezuela. ¿Por qué sigo apostando a Venezuela? Muy sencillo. Porque yo estoy produciéndolo en Venezuela y lo estoy haciendo con mano de obra venezolana, lo estoy haciendo con electricidad venezolana, lo estoy haciendo con componentes hechos en Venezuela. ¿De acuerdo? Yo estoy generando riqueza para Venezuela, estoy generando empleo para Venezuela, y lo que voy es exportar para generar una divisa que la cual tengo que traer a Venezuela para mantener la máquina rodando. Por lo tanto, lo otro sería, si yo apostara a Venezuela, que yo dijera, bueno, me llevo las máquinas de fabricar pañales o lo que estoy haciendo y me lo llevo fuera de Venezuela. Eso sí es no apostar a Venezuela. Yo estoy apostando a Venezuela porque mis activos permanecerán en Venezuela. Yo lo que voy a es a exportar una capacidad de producción que tengo en Venezuela, la voy a llevar afuera para recibir unas divisas. Ahora, como venezolano y ante la evidente, inocultable y además estruendosa crisis que arropa al país, ¿eres optimista o eres pesimista? Oye, Leonardo, déjame explicarte una cosa. Los países siempre están ahí. Las circunstancias cambian, ¿de acuerdo? Lamentablemente, en este momento que me estás haciendo esta pregunta,
estamos en el, oye, yo diría en el centro del huracán. En el momento más oscuro del túnel. El momento más del túnel donde veo una oposición totalmente desmembrada, desenfocada, desconcertada, además. Desconcertada, con ánimos muy derrotada. Y cuando tú estás en esto, esas actitudes lamentablemente no ayudan en nada, ¿no? ¿Me entiendes? Ahora, que eso va a durar, si tú me haces la pregunta, en un corto plazo, posiblemente soy pesimista. En un largo plazo, soy pesimista en el corto plazo, pero a lo mejor sí sigo siendo optimista en el largo plazo. Si tuviera que ponerle tiempos. Claro. ¿Cómo un país con las mayores reservas petroleras del mundo es capaz de caer en la ruina? Mira, tú puedes tener recursos, pues si tú no sabes gerenciar esos recursos, yo puedo ser, tú esos recursos te los comes. Eso es igual como aquel muchacho que es hijo de un millonario y hereda el dinero. Si ese muchacho no sabe gerenciar esos recursos, esa fortuna, y la gerencia mal, se arruinará. Yo digo que en los países es exactamente lo mismo. Ahora, aquí en el caso venezolano tenemos que andar mucho más allá, porque tenemos, como tú dijiste, las mayores reservas de petróleo, hablando de petróleo solamente, no voy a hablar de otros recursos. Exacto, que los tenemos también. Que los tenemos también. Pero vamos a usar eso, porque lo que aplica para petróleo aplica para el oro, o para el diamante, o para lo que tú me quieras mencionar. Pero vamos a hablar del petróleo, para usar lo que es la principal, petróleo y gas, ¿de acuerdo? Así es. Mira, petróleo siempre va a haber demanda de petróleo. No te olvides de algo, yo sé que se ha dicho muchas veces, pero se dice sin entender. Oye, tú tienes 2.6, 2.7 billones de personas, que es la de China y la India, ¿correcto? Que saben cuáles son los estándares de vida que tienen ahí, que algún día tendrán los estándares de vida, que si ellos esos estándares de vida pasan a patrones de consumo, ¿me explico? Que requerirán del petróleo, sea porque para ponerlo en el coche, en el vehículo, o componentes para hacer un producto petroquímico, o para lo que sea, porque las aplicaciones son innombrables, ¿no? Así es. Tú entenderás que allí para vender esas reservas, ¿de acuerdo? Lo que no podemos es estar teniendo algo enterrado y no hacer lo necesario para sacarlo y convertirlo en dinero, para que ese dinero diversifique la economía. Porque el mal de Venezuela, ¿cuál es? Que somos monoproductores, nunca ha sido una economía diversificada, y por no tenerla diversificada, estamos en lo que estamos. Y cuidado, no estoy entrando en lo político ahorita. Claro. El tema de estoy hablando desde el punto de vista económico. De saber gerenciar los recursos, ¿no? Si tú tuvieras una Venezuela en donde su economía dependiera no de un 90% del petróleo, sino a lo mejor de un, por decirlo, 50%, oye, nuestro drama sería muy distinto, muy distinto. ¿Qué es diversificar una economía? Bueno, se la podemos diversificar, porque tampoco la tenemos que tener una economía. La gran ventaja que tiene Venezuela, que considero yo que es fortunada y cuestión, es de que ella puede diversificar su economía con los recursos naturales, que los tiene ahí, que son suyos, pero también tiene que diversificarla con aquello que no es dependiente de un recurso natural. Suiza no tiene recursos naturales y tiene una economía diversificada. Entonces, también tenemos que ver, por ejemplo, nosotros venezolanos nunca nos hemos, bueno, yo lo sé, pero soy hijo de migrantes, y mi padre siempre, me acuerdo de pequeño, siempre decía el trópico, y hablaba del trópico, que era el clima. El clima de Venezuela es el mejor clima del mundo. Totalmente. Y lo digo sin ningún tipo de excesiva generosidad con Venezuela, es así. Venezuela tiene un clima. ¿Qué significa ese clima? Ese clima define dos cosas muy elementales. La primera
que tus costos operativos son competitivos. Y la segunda, que ese clima tú lo puedes explotar. ¿Y con qué lo explotas? Con el turismo. Pero no solamente en función del clima, sino que también tienes una topografía, si lo quieres llamar así, que es precioso. Dime en qué parte del mundo tú tienes playa, montaña, selva, ¿dónde? Y hasta desierto. Y desierto. Nuestra pequeña dosis de desierto. Y nuestra, pues, en Falcón, ¿no? Entonces, sí, claro, claro. Ahora, eso sí, decir, vamos al turismo, bueno, un momento, vamos al turismo, porque tenemos que diseñar un plan de turismo. Cuando España, después de la Segunda Guerra, decidió que el turismo era la salida, ellos estuvieron trabajando muchos años en crear las infraestructuras, etcétera, etcétera, para que España generara ese turismo. ¿Y cuál es el recurso natural de España? El turismo. Los ingresos de España por concepto de turismo son igual o superior a los petroleros en el momento mejor de España. Entonces, Venezuela tiene además otra cosa. ¿Qué tiene otra cosa Venezuela? Su situación geográfica. Yo tengo acceso. Es mucho más fácil llegar a Venezuela que irme a Argentina. O que pasar para el lado del Pacífico, a Perú. No nos damos. Y estamos al ladito del canal de Panamá. Sí. Esa es otra de las ventajas que tiene Panamá. Bueno, y lo último, y perdona que te diga, Benito hace otra cosa. Tú dijiste que yo soy global, sí soy global. Yo conozco. Yo he viajado mucho por Sudamérica. No quiero el venezolano, la viveza del venezolano, la velocidad del venezolano, la creatividad del venezolano se destaca en América Latina. Sin duda. Uy. Y eso que ahorita tenemos la autoestima muy golpeada los venezolanos, pero efectivamente uno ve como cuando empieza a registrar en cualquier empresa grande del mundo, hay un venezolano metido en cargos gerenciales, en cargos ejecutivos, sin duda alguna. Hablando del éxito, yo te voy a invocar, porque por supuesto es mi profesión en la escritura, te voy a invocar una frase de un escritor, Truman Capote, Sí. que él decía que la disciplina es la parte más importante del éxito. Ahora, yo quisiera que un empresario me dijera cuáles son para él las reglas para tener éxito en la vida. Disciplina, lo que vas a decir tú. Para mí la disciplina, yo soy latino. Pero no bastaría, ¿no? En el caso de un empresario, la disciplina. Un escritor es la disciplina para que el talento que tenga, obviamente, tenga un cauce. Bueno, yo te voy a contar algo. Cuando mi padre me acompañó a Suiza para meterme en el colegio, el director de la escuela le dice a mi padre, como un gran pedagogo, que era el doctor Schmidt, le dice, mire, señor Massa, nosotros aquí lo que vamos a enseñar es la disciplina suiza alemana, pero él ya viene con otra ventaja, que él es latino. Cuando usted combina esas dos cosas, esa creatividad, esa forma de ser del latino, y la mezcla con el anglosajonismo del alemán o el suizo, nosotros vamos a hacer un gran producto. Y efectivamente así fue. Yo soy disciplinado, yo soy metódico, yo soy persistente, yo soy hombre de seguimiento. Soy muy estricto conmigo mismo. Acaba de asomar un rasgo de tu carácter que tenía que hablar de él porque me llamó la atención con la recurrencia con la que varias personas me decían, tiene un carácter fuerte, es decir, él puede dar una segunda oportunidad, pero no va a dar una tercera oportunidad. ¿Estás de acuerdo con esa imagen? Así también dicen que sueles aplaudir y reconocer los buenos desempeños, pero que digamos de alguna manera, si alguien te falla suele ser muy severo con esa persona. Bueno, sí, efectivamente tengo que reconocer también, no soy perfecto, no soy perfecto. Muchas veces, y te digo una cosa, hoy lo que acabas de decir es correcto, yo la tercera no la doy, pero la di en el pasado. Yo he dado más de 3 oportunidades y cada vez que he dado esa tercera oportunidad me he equivocado. Y me he equivocado, tristemente, ojalá no me hubiera equivocado, claro. A veces no es el objetivo, ¿no? De poner el equipo, no hay más, 1, 2, 3, y a la tercera caput, ¿no? No estoy en eso, no estoy de acuerdo. Pero sí, efectivamente,
soy exigente, muchas veces tengo una reputación de que soy hombre fuerte, duro. Me acuerdo una vez que una persona se estaba entrevistando y me quería conquistarlo para que viniera a trabajar en el grupo, y entonces me dice, lo que pasa es que yo me vendría a trabajar, pero el problema es que yo sé que trabajar con usted es muy difícil. Y eso es lo que le tengo miedo, por eso posiblemente no me venga a trabajar con usted. Yo digo, bueno, ¿y quién te dijo a ti eso? Entonces me costó mucho que me dijera quién, ¿no? Finalmente tuve la habilidad de sacar la información. De sacar la información, y me lo dijo. Y me dijo fulano y tal. Bueno, está bien. Dada la casualidad que estaba en mi oficina y dada la casualidad que tiene un estado financiero detrás de mí, de la compañía de quien esa persona le había dicho que yo era eso, A, B, C, D, correcto, y le saqué los estados financieros y se los puse enfrente. Dice, yo me imagino que tú sabes, estás aspirando aquí a una gerencia general, por lo tanto puedes saber perfectamente leer un estado de ganancias y pérdidas, un balance, ¿no? Entonces le puse le digo, ¿qué lees tú aquí? Pérdida, ¿verdad? Eso fue el año pasado. Y el año anterior, déjame sacarte el año, ¿verdad? Porque yo estoy bien organizado y tengo mis estados financieros, balance, etc. ¿Qué ves tú aquí? Esto, ¿verdad? Y tú ves aquí los índices, ¿verdad? Yo te hago una pregunta a ti. Si tú eres el dueño de este negocio y un señor que es tu gerente general te genera estos resultados, ¿qué haces? Lo voto. Pero eso no te dice. Entonces, si eso es lo que yo hice, no sé. Claro, otra cosa que me han dicho que posee es como un olfato natural para detectar las emboscadas en los negocios. Es decir, el tema empresarial, el tema de transarse en un negocio necesita también de intuición, pues, ¿no? Yo tengo una intuición y un instinto muy desarrollado. Lamentablemente a veces demasiado. Hasta le tengo miedo. ¿Verdad? Le tengo miedo. Mi mujer, Anita, siempre me dice, basta que lo digas para que ocurra. Y a veces cuando yo digo cosas, ella coge miedo porque dice, basta que lo digas para que ocurra. Si tengo esa intuición, el olfato. Ese olfato lo tengo demasiado desarrollado. Y a veces es una gran ventaja, pero te confieso que a veces quisiera no tenerlo tan desarrollado. ¿Cuán tumultuosa o serena ha sido la vida de Jorge Mas? Bueno, tumultuosa siempre lo es porque yo soy tumultuoso. Sí. No soy una persona bueno, con los años, oye, yo soy del 44, ¿entiendes? Con luzco que tengo menos por mi forma de ser, dinámica, etcétera, etcétera. Que por cierto, una de las claves del por qué esto es así, yo siempre me acerco a la gente de menor edad que yo. Y muchos de los jóvenes se acercan a mí por mi jovialidad, ¿de acuerdo? Entonces es una especie de retroalimentación, porque ellos buscan la experiencia. Ajá. Y yo busco también un poquito cómo piensan esta gente, ¿no? De estas nuevas generaciones, ¿no? Bueno, que efectivamente, o sea, cuán tumultuosa o serena ha sido tu vida emocionalmente, porque bueno, tú puedes decir que eres tumultuoso porque de alguna manera eres enérgico, eres alguien que está totalmente activo, pero en términos emocionales, es decir, en términos emocionales, ¿sientes que has tenido una vida serena, has tenido una vida...? No, yo he tenido que, y no entremos a ver, he tenido que dar batallas en mi vida que hubiera preferido no haberlas dado. Pero no me quedó otra. Yo no soy el que busco. Yo no busco guerra. Yo no busco guerra. Yo creo en la paz. Pero a veces si el contrincante la busca, se la doy. Ahí no hay tutela. Si a mí me la buscan, yo la doy. Pero la evito. Y con la edad he aprendido que es mejor evitarla. Pero a veces es inevitable. Claro. Es inevitable. Claro. Es inevitable. ¿Qué puedes sacar de las casillas a Jorge Mas? Bueno, con la edad más difícil sacarme las casillas. Cuando era joven sí me sacaba las casillas fácilmente, ¿no? Bueno, el flojo, el mentiroso, el no transparente. No hay nada más que me moleste en la vida cuando yo veo una persona que es tortuosa, que es como una culebra, ¿no? Que se mueve como la culebra y no sabes por dónde te va a pegar, por dónde te va a salir, ¿no? Yo soy persona que agradezco mucho la sinceridad, la transparencia,
la verdad, yo soy auténtico. Yo me considero una persona auténtica. Yo no ando con dobles discursos. Yo digo lo que pienso. Y es una virtud, es un defecto. Bueno, el defecto es porque a veces digo cosas que la gente no quiere escuchar. Claro, eso a veces tiene su precio, ¿no? Pero, Tiene su precio. Pero mira, te lo digo en una sola frase. No es que yo quiera que me entierran, ya no. Espero que yo pueda vivir varios años más, pero yo estoy seguro que el día que me vaya me voy tranquilo. Okay. Me voy tranquilo, no me voy con cosas. Con pasillos oscuros en la conciencia. No, espero. Hasta hoy creo que no. Has nombrado varias veces a tu esposa, Anita. ¿Cuántos años tienes de casado? Oye, buena pregunta. 47 años. 47 años de casado. 47 años de casado. Bueno, con toda vida matrimonial son felices. Ahora, decirte que son 47 años, bueno, tu matrimonio, tú también tuviste, todos los matrimonios tienen sus tormentas. Claro, ¿no? sus nubarrones, sus días de lluvia y sus tormentas, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que con la edad cada vez discuto menos, ¿no? Ajá. Discuto menos. ¿Por qué? Porque ya me canso de discutir, ¿no? Es la mejor estrategia, ¿no? Entonces la mejor estrategia. Pero sí, Anita es una gran mujer, y lo digo sí, creo que no estoy ofendiendo a nadie, yo creo que de los cineros es la mejor. La verdad es que heredé lo mejor de los cineros, es la mejor. Yo tengo admiración por dos personas de esa familia Cisneros, muy respetable, muy honorable. Uno es don Diego, que en paz descanse, que es el patriarca, por poner un nombre. Y Anita, que tengo entendido que era, bueno, tengo entendido, no lo vi, era como su niña preferida, ¿no? Y yo tuve la suerte de casarme con ella, ¿no? Y tener con ella, pues, dos niñas, ¿no? Que son nuestras hijas. ¿En algún momento hubo algún nubarrón lo suficientemente fuerte que los pudo haber puesto al borde de repente pensar en la separación? Sí, te lo digo. Yo era una bestia trabajando. Y llegó un momento que ella dijo, mira, yo no estoy casado con nadie. Que tú trabajas, ¿no? Y esto para mí, pues, tan es así que te voy a decir, ella estudió la carrera de economía en la Católica para tener algo que estudiar, y entonces para mí era una maravilla que ella estudiara porque se mantenía ocupada, y entonces eso me daba más independencia para yo poder seguir trabajando, ¿no? Claro. Y hizo su carrera de economía en la Católica, y en un momento dado sí, bueno, no creo que hayamos planteado el divorcio así como planteado, pero oye, que se habló, y el culpable de trabajo. Es que justamente, qué casualidad, te iba a preguntar, porque cuando uno es un apasionado con su trabajo, a veces eso implica ciertas renuncias, toda elección es una renuncia, es decir, ¿qué has tenido que sacrificar en tu vida por ser tan apasionado con tu trabajo? Sí, te lo confieso, posiblemente haber compartido más tiempo con mi padre y mi madre, de los cuales pues no he vivido por haber siempre vivido en el exterior, porque acuérdate que yo estudio la secundaria y la universidad fuera de mi hogar, lo veía solamente de vacaciones. Cuando trabajaba, pues lógicamente me hubiera gustado haber visitado a mis padres y madre con un poquito más de frecuencia. Dos, haber tenido más tiempo con mis dos hijas, correcto, y también con mi esposa Anita, ¿no? Cuidado, los fines de semana yo sí estaba aquí, no vayamos además que la novia mía, si tuviera una novia, si se sospechara de una novia, la novia mía tenía nombre y apellido, era trabajo. La novia tuya era una oficina. Era una oficina, trabajo. Bueno, no necesariamente oficina, porque yo soy, cuidado, esto también es importante que te lo mencione. Yo no soy hombre de oficina. Okay. Yo soy hombre que voy a las plantas. Yo entro a una planta y veo alrededor y sé dónde están los problemas. Y me paro en una máquina y conozco el proceso. Y me puedo sentar a hablar con el obrero o el ingeniero o el hombre de mantenimiento y puedo hablar y nos entendemos, hablamos el mismo idioma.
Yo no soy hombre de estar en la torre ya de marfil que nunca baja para abajo. Yo bajo abajo. Hablando de las muchas cosas que has hecho, descubrí que en algún momento, no sé si en sus principios, trabajaste con Smartmatic. No, yo no trabajé con Smartmatic. No trabajaste con No, ellos. no, no. Pero estuviste relacionado, vinculado con ellos. Yo fui el socio, lo que llaman el Angel, uno de los ángeles, Ajá. en quien, cuando Smartmatic, entendamos bien, era una compañía tecnológica. Okay. En ese momento, cuando nosotros dimos nuestros primeros pasos, el tema electoral no estaba en la agenda. El tema electoral sale de la tecnología, era una tecnología que aplicaba perfectamente al tema electoral. Yo lo que fui ahí simplemente era un padrino, accionista, director, más nada. Trabajar, nada. Pero eso nunca generó ruido en el sistema, es decir, de que porque No. después Smartmatic terminó convirtiéndose en una palabra, ¿sabes? Un poco que generaba cierta turbulencia. Sí, bueno, mira, yo te voy a resumir lo de Smartmatic rápidamente. Punto uno, sí, Smartmatic a mí en lo personal, y más que nada en el ámbito social, no en el ámbito trabajo. A mí Smartmatic, la palabra en el ámbito trabajo, o la banca, o en el mundo internacional, no me generó absolutamente ninguna nada. Ahora lo social sí, porque bueno, cuando tú vas a lo social, mira, este es Smartmatic, este es enchufado, este es esto, este es el tramposo, todo tipo de adjetivos que tenemos. Yo lo que te puedo decir es lo siguiente. Si nosotros analizamos todas las elecciones, que no se fueron 20 y pico elecciones como en Venezuela, yo no te voy a hablar de estas dos últimas, ¿de acuerdo? Pero de las anteriores, en donde en el último realmente, el resultado de Smartmatic siempre ha sido el resultado que decían las encuestas. ¿Qué decían las encuestas y qué salía el resultado? No había variación. Y eso te lo muestro aquí con papeles y todo el mundo, ya ellos lo saben. Bueno, los últimos resultados... ¿Te digo los dos últimos? No, pues sácamelos del tema, porque en el último no estuvimos y en el penúltimo cantamos fraude. Exacto. Ok, vamos, por eso te dije las dos últimas, pero de ahí para atrás. Vamos a decir la anterior. ¿Qué pasó en la asamblea? Arrasaron, ¿no? Después que le hayan apelado dos diputados para no tener la tercera parte. Las dos terceras partes es otra historia, eso ya es tema político, pero encantó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú pierdes, hay trampa, pero cuando ganas, no hay trampa. No sé si me entiendes. Sí, claro. Eso Claro, pero el tema es que se ha vuelto como poco fiable el sistema electoral venezolano y eso también no, es que tiene consecuencias. Es que hay que separar una cosa. Una cosa es el CNE, que fija las reglas de juego, y lo otro es la tecnología. Yo estoy aquí, yo no estoy aquí. Claro. Yo estoy aquí. Claro. ¿Okay? Ahora, como sistema electrónico, tecnológico, para temas electorales, yo te puedo decir que es el mejor del mundo. Sí. Y deberíamos sentirnos orgullosos de saber que es una tecnología venezolana. Bueno, pero no han celebrado las elecciones en Filipinas. ¿Tú sabes lo que es contar 110 millones de habitantes en 7.000 islas? Sácame, complicado, ¿no? Sí, claro. Hemos celebrado elecciones en Bélgica. O sea, vamos a estar claros. Ahora, Venezuela sí, lógicamente Venezuela era un buen cliente. ¿Pero por qué era un buen cliente? ¿Porque nosotros éramos venezolanos? No. Porque en Venezuela el deporte nacional eran las elecciones. Nosotros teníamos elecciones todos los años. Nosotros en los 20 años se habrán celebrado, yo no sé cuántas, pero vamos a elección por año. Claro, lo que pasa es que es un deporte que ahorita ya nadie confía en los payas, nadie confía en... ¿sabes? Las reglas de juego cambian a 2 minutos antes de comenzar el juego. Sí, bueno, honesta, pero vamos a decir, las primeras no ha habido... yo te puedo hablar del punto de Smartmatic como compañía tecnológica en donde tenemos la calidad de la tecnología. Ahora, lógicamente, el organismo que organiza, que es el CNE, bueno, ellos fijan las normas y las reglas, nosotros no podemos... Nosotros hacemos la tarea, ¿de acuerdo? Ahora, indiferentemente de lo que uno pueda criticar del CNE, que sí lo puede ser, yo lo que quiero decir es que los números, y eso haz el ejercicio, hazlo, porque tú tienes acceso a la información. Agarra de la elección 1 a la número 20, obviando las dos últimas, y ves el resultado. ¿Qué decían las encuestas? ¿Y cuál fue el resultado?
ahí está. Ahora, a mí tenemos que inevitablemente volver al tema país porque uno lo tiene demasiado untado en la piel y en la cotidianidad y en el dolor. Es decir, hemos escuchado las opiniones de cualquier cantidad de políticos, incluso políticos del mundo entero, analistas, etcétera, etcétera, sobre cuál sería la solución para Venezuela salir del túnel. ¿Cuál es la opinión de un empresario como Jorge Massa, que ha sido exitoso? ¿Cuál cree que sería el camino para que Venezuela finalmente saliera de esta crisis pavorosa en la que estamos en pleno siglo XXI sumergidos? El decir, bueno, qué es lo que está pasando y entender un poco más la política. Pues si no fuera por la situación de Venezuela, etcétera, yo no soy, yo me intereso más por la parte económica, que es donde me atrevo más a opinar sobre qué es lo que está pasando en Venezuela en lo económico. Y lo primero que diría es que Venezuela tiene solución, indiferentemente que el barril haya bajado de 100 a menos de 50, la solución es claro que la tiene. Pero cuidado, hay que hacer lo que hay que hacer. Yo la primera cosa que digo es cuál es el rol del Estado y cuál es el rol del empresario. Son dos roles. Estos señores tienen que hacer unas cosas y nosotros tenemos que hacer otras cosas. Que el Estado me tiene que supervisar, sí, yo no estoy objetando que a mí el Estado me controle, porque entendamos, todos los seres humanos, si no nos vigilan, hacemos lo que nos da la gana. Entonces, a mí me tiene que vigilar, me tiene que controlar. De eso estoy totalmente de acuerdo. Pero eso sí, que el Estado no se ponga a ser de empresario, porque en todas las partes del mundo, cada vez que el Estado ha querido ejercer o tener empresas, ha generado pérdidas, porque ese no es el rol del Estado. ¿Por qué? Porque cuando una empresa no tiene un propietario, lamentablemente pasa lo que tiene que pasar. Entonces, eso tenemos que tenerlo bien claro. Vámonos a lo específico que es Venezuela. Venezuela es un país, como dijiste al principio, es un país afortunado por las razones que dije, recursos naturales, clima, situación geográfica, etc., ¿no? Lo que tenemos que es saber gerenciar Venezuela. Arturo Lapietri dijo una cosa, de que el petróleo hay que sembrar. Sembrar el petróleo. Nosotros no hemos sembrado. Si yo tuviera que hacer una crítica a lo que llaman la Cuarta República, no sembramos el petróleo. Pues si nosotros hubiéramos sembrado el petróleo, otro gallo canta aquí hoy. Tendríamos una economía diversificada. Totalmente distinta. Totalmente distinta. Entonces no vamos a... Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? De aquí para adelante, déjame ver cómo voy a hacer para sembrarla. Entonces ahí tengo que ver, que el petróleo, el gas, el oro, los materiales, el hierro, y empiezo el turismo, pero entonces salíme de yo a lo mejor, si tú eres de Venezuela, decía la economía de los recursos naturales y la economía de los no recursos naturales. Vamos a diversificar la parte de recursos naturales y vamos a diversificar la parte con recursos. De que hay un macroplan y ese macroplan es inviolable. Y ese es un plan que tiene que cubrir fácilmente mínimo 20 años. 20 años. Para poner a Venezuela en la palestra. ¿Qué llamo yo poner a Venezuela en la palestra? Venezuela estuvo en la palestra. Pero yo la voy a poner esta vez en la palestra muy distintamente a aquel entonces. Porque hoy poner a Venezuela en la palestra la tengo que poner de una forma distinta. Estamos en un mundo distinto. El mundo, lo que era Venezuela en el mundo de hace 50 años, a la Venezuela del mundo 2050, son dos cosas totalmente distintas. Tenemos que mirar al 2050. Claro. Ahora, estamos hablando de 2 generaciones, ¿no? Sí, fácil. Bueno, te digo una cosa, solamente el tema de la seguridad. Para tú hacer una policía, a mí me lo dijo un gran experto que yo admiro mucho, que conocí, que era gran conocedor del tema de seguridad, me dice, mira Massa, estructurar una policía, hacer una vaina, ponerla en sitio, son de 15 a 20 años. Una policía. Una fuerza de seguridad, claro, una fuerza policial. Éticamente, además, sí, incorruptible. Una economía. Ahora, cuidado, también te voy a decir otra cosa. Como todo en la vida, todo empieza. Yo cuando te digo 30 años, recuerdo, yo estoy aquí,
Me explico, yo estoy aquí, ¿de acuerdo? Y yo voy a llegar aquí, yo quiero llegar aquí, ¿de acuerdo? Pero oye, año tras año, yo voy subiendo, yo voy construyendo sobre... Estamos hablando de un crescendo, pues, o sea, claro. Ya es revertir esa flecha que va en barrera hacia la... Ahí dice que te lo dicen, ahí dice cuál es tu crecimiento económico, déficit fiscal, la cuenta de divisas, importaciones versus exportaciones, y empiezas a medir esas cosas, el empleo, el ingreso per cápita, y empieza a monitorear. Es que es muy sencillo, ¿vale? Un presidente de la República lo que tiene que poner es aquí un dashboard. ¿Me explico? Y él tiene que medir, como tú estás en el carro, estás mirando, y estás mirando cómo está el aceite, cómo está la temperatura, el cuenta kilómetros, cuántos kilómetros está, cuántos RPM está, y tú tienes que monitorear eso. Ahora, si vamos a poner un señor a manejar el carro sin que esté mirando el dashboard, oye, mira, se va a estrellar, va a fundir la máquina. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Entonces, coño, que no me digan a mí que eso es imposible. Ahora, si te digo, el problema está en que nuestros políticos, correcto, quieren, es como una enfermedad, sentarse en la silla. Pareciera que cuando se sientan en esa silla, yo no sé qué pasa. Bueno, Henry Kissinger decía que el poder es el mayor afrodisíaco del mundo. Sí, y yo creo que ahí está el asunto. Es verdad, tienes razón, no había pensado, pero es muy correcto. Es algo impresionante. Mira, yo he conocido personas que fueron presidentes, y cuando no son presidentes, tú dices, oye, y cuando son presidentes, es como si vieran un animal distinto. Sí. Es como si se transformaran. Se transformaran. El poder tiene la capacidad incluso de envilecer a veces al ser humano. Al ser humano, volvamos ahora más al ser humano. Entiendo que eres aficionado a los deportes, pero solamente que ves los deportes, que eres espectador, pero sino que también los ejerces, que te gusta, por ejemplo, el velerismo, la natación, es así, ¿no? Bueno, yo fui nadador. Yo fui nadador en el colegio de competencia. Fui navegador. Competía en vela en una clase que era el Flying Dutchman, clase olímpica. Era muy joven. Entonces fui nadador, competí en natación, competí en vela. Soy hombre de mar, porque eso mi padre me lo inculcó de muy pequeño. Siempre veraneamos al borde, sea en Europa o en Venezuela, siempre veraneamos al borde del mar. ¿De acuerdo? O sea, todo lo que es el agua, todo lo que es... Hay otro deporte que me encanta, que es el esquí de nieve. Okay. Sí, y acuérdate que yo estudié en Suiza y empecé a esquiar a los 14 años, ¿no? Y entonces tengo casa en Colorado, tengo que 45 años yendo a Colorado todas las navidades. He hecho esquí avanzado, yo he esquiado en helicóptero, de tirarte el helicóptero abajo y bajar. ¡Ay, qué maravilla! Hoy no lo hago, ya no soy ya tengo que andar pensar más prudente, ¿no? Claro. Pero sí te puedo decir que esquiando he sido imprudente, ¿de acuerdo? Son resultados afortunados. Sí. Bueno, para ser un surtunadero, yo estuve a punto de generar una avalancha, ¿no? ¿Sí? Afortunadamente, pues todo salió bien, ¿no? Hablando también del tema afortunado, has tenido un matrimonio, 47 años, se dice fácil, ¿no? 2 hijas, y entiendo que estás apostando a que una de tus 2 hijas de alguna manera sea como la heredera de lo que tú has construido, la heredera en el sentido de que termine manejando pues lo que tú has estado manejando durante tantos años. ¿Es así? Es correcto. Yo tengo 2 hijas. Las 2 van a ser herederas. Claro, por eso te decía, heredera en el sentido de tutelar, de manejar... Mi hija mayor, que es Ana Cristina Maza, es la CEO del grupo Mr. Arnold. Okay. Desde hace... Porque le sentiste también que tenía un poco la vocación para los negocios. Bueno, lo sentí, pero cuidado, es una muchacha que tiene 22 años trabajando al lado mío. Okay. Y cuidado, cuando digo al lado mío, no siempre al lado mío, porque ella empezó de abajo. Y cuando ella cargaba cajas de un almacén, yo estaba en otras cosas, ¿no? Claro. Lo que con el tiempo ha ido subiendo los pisos, ¿no?
Y ya hoy día tiene oficina al lado mío, no recuerdo, pero antes estaba en el sótano. Y ella fue, pues, a lo largo del tiempo, subiendo las plantas, y hoy es la CEO del Grupo Mistral. Yo soy el chairman. Lo que pasa es que yo soy un chairman que no es que presido una junta. No sé si me entienden. Yo soy un chairman que presido la junta, presido mis ejecutivos, presido mis obreros, presido. Ahora, cuidado, soy muy respetuoso, la verdad que ella está haciendo una buena labor. Ella también me necesita y ella, no es que ella me quiere que me vaya de la oficina, porque estas pocas canitas que me quedan, porque ya todo el pelo lo he perdido, pues lógicamente son de gran utilidad para ella, ¿no? Claro, sin duda alguna. Pero cuidado, ella no es que ella fue, sino que la otra hija, pues una muchacha, es la mejor mamá del mundo, la mejor ama de casa del mundo, universitaria, pero bueno, cada uno sabe cuál es su Cada quien tiene su interés. ¿Cuándo fue la última vez que lloró con demás? Cuando lloro, yo soy muy emocional, aunque no lo creas, soy muy emocional, ¿no? Yo te puedo estar en un podio y he llorado, sí he llorado. Sí. La última vez que he llorado fue en una misa que dimos en la planta baja del edificio del Grupo Mistral, y me tocó decir unas palabras sobre lo que estaba pasando en Venezuela y me quebré. ¿Te tienes miedo a la muerte? Sí la tengo, ¿por qué no? Yo no quiero morirme. Quiero, ahorita para terminar la entrevista, te voy a hacer, como lo hago en mi programa, Lo Imposible, quiero hacerlo contigo. Preguntas cortas para respuestas muy cortas. Una ciudad imposible de olvidar. París. Una canción definitiva, una canción recurrente en tu memoria. Bueno, tú la debes conocer mucho, La Bohème de Edith Piaf. ¿Tu ventana favorita? Ventana. Cuando tienes por ventana vista. Sí, la ventana de tu casa, la de tu oficina, la de algún hotel donde has estado, en fin. Todas mis propiedades que tengo buenas ventanas. Todas las propiedades que tengo, siempre he buscado que tuvieran ubicación y ventana. Si no hay ventana, no puede ser propiedad mía. ¿Un miedo recurrente? Mira, la muerte es un miedo no recurrente, pero sí. Miedo, últimamente, el miedo recurrente es perder mi país, perder Venezuela. ¿Un libro? Hay uno que leí mucho que me impactó mucho, Exodus, de León Muris. Claro. Cuando los judíos me marcó. Un amuleto o algo que tú sientas que es para ti de alguna manera. La Milagrosa, la Virgen la Milagrosa, la cargo encima. Cada vez que voy a París, la visito y converso con ella. ¿Eres muy religioso? No, pero Con ella sí tienes con afinidad. ella tengo comunicación. ¿Un mandamiento personal? ¿Qué llamas tú? ¿Qué entiendes? Bueno, un mandamiento personal puede ser, bueno, básicamente a lo mejor, no sé, una premisa de vida. La disciplina, no traicionarte a ti mismo. Bueno, yo te diría dos cosas. Yo tengo tres cosas en la vida que me caracterizan. Sentido común, honestidad y disciplina. Esas tres cosas están muy presentes en todo lo que yo hago.
Sentido común, disciplina, honestidad. Es como tu urdimbre interno, lo que te hace ser como él. Son tres cosas que me marcan en todo lo que hago. Un paisaje que tengas tatuado en los ojos. Has viajado muchísimo, pero un paisaje para ti que se te quedó allí tatuado. Hay un paisaje que me encanta y que me gusta mucho, el archipiélago de los Roques. Yo me puedo sentar en mi barco y simplemente ver los roques es algo que me desconecta, me da tranquilidad, paz. Una comida a la que no puedas renunciar. La butifarra. Ah, sí. La butifarra con monchetas. La butifarra con monchetas es un plato catalán que yo comía de pequeño. Es una salchicha con unas fabas. Se llama butifarra con monchetas. Un reproche permanente que te hagas. Soy muy fuerte de carácter. Tengo que saber ser fuerte como hay que hacerlo, pero a veces soy fuerte en cosas que no valen la pena. Interesante. Una época del mundo en la que te hubiera gustado vivir. La época romana. ¿Ah, sí? Me hubiera gustado. Me gusta los romanos. César era una persona que el tipo mandaba. Presidía. ¿Qué muerte te ha marcado, Jorge? Muerte. Ajá. Dos, básicamente. La de mi suegro y la de mi padre. Okay. Mi suegro Diego Cisneros, mi padre Joaquín Maza. Hablando de muerte, ¿cuál sería para ti el lugar perfecto para morir? Obviamente sabemos que ninguno de nosotros nos queremos morir, pero uno diría, bueno, pues, si toca, si llega, cuando llegue la hora que sea frente a algún lugar en específico del planeta. Bueno, si hubiera el mar cerca sería ideal. Yo soy amante del mar, ¿de acuerdo? Y ¿quién alrededor mío? Bueno, uno siempre dice la familia, pero también, no lo sé, si tú quieres dejar marcada esa familia viéndote ir, ¿no? Claro, sí, quizás puede ser un recuerdo duro. Sí, vale. Yo por ejemplo, yo lamento no haber estado cuando mi padre falleció, porque él me autorizó a irme de viaje, él estaba enfermo, y me dijo que él se sentía bien, me fui y falleció. Pero a lo mejor si yo hubiera estado ahí me hubiera marcado todavía aún más, ¿no? Entonces, no sé qué, si lamento no haber estado ahí, pero también por otro lado a lo mejor era mejor que no estuviera ahí, no sé. Claro. Un jamás, algo que jamás harías. Jamás matar a una persona. Ni siquiera en defensa propia. Defensa propia ya es otra cosa, ¿no? Defensa propia es defensa propia, ¿no? Pero matar, o sea, tuve la gran suerte, te voy a contar algo, ¿no? Nunca me ha gustado ir a la guerra. Indiferentemente que esté defendiendo mi país o no mi país, soy antiguerra, soy pro paz. Yo cuando estuve en Suiza, yo tengo la doble nacionalidad, la francesa y la venezolana, y en Lausanne me fui a visitar el consulado y me registraron. Yo me tuve que ir de Suiza por el servicio militar, porque yo, si no, tenía que haber hecho el servicio militar. En aquel entonces Francia estaba en la guerra con Argelia, y el Sahara y todo aquello. Me dejaban estudiar, pero automáticamente al yo tener estudiado universitario, pues yo entraba como oficial al ejército, ¿no? O a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y bueno, decidí irme porque no soy, además que te quiero decir otra cosa,
uno de los personajes que admiro mucho y lo veo y lo sigo y lo veo y lo veo y lo veo es General Patton. Me encanta ese personaje, ¿no? Pero como personaje, Exacto. que toda su personalidad y su cosa, ¿verdad? Es contradictorio. Claro, porque eres Ser- antibelicista. Pues, ¿no? Soy antiguerra, ¿no? Exacto. Soy pro paz, ¿no? Claro. Finalmente, Jorge, una frase que se parezca a lo que tú piensas de Venezuela. Es decir, fíjate que me dijiste que la última vez que lloraste fue justamente hablando de Venezuela. ¿Qué es para ti ahorita Venezuela? Venezuela es sinónimo a tristeza. Tristeza, Venezuela es exactamente lo mismo. Y como no quiero tristeza, me gusta más la felicidad. Quiero que Venezuela vuelva a ser feliz. Fíjate que no digo próspera. Bueno, para ser feliz tienes que ser próspero, no una cosa tan ligada, pero sobre todo feliz. Yo lo que más me duele de Venezuela, a pesar de todas las consecuencias económicas, es que veo a la gente triste, no feliz, sin ningún sueño en la mente, sino como Abatida. abatida, en una incertidumbre. Y no hay nada más peor en la vida que vivir sin saber qué va a pasar mañana. Y yo creo que eso es lo que está pasando en Venezuela. Nadie sabe qué es mañana o el día siguiente. Sí. Y vivir así es, oye, es duro. Claro, el signo de la incertidumbre como horizonte, pues, ¿no? Amigo, de verdad debo decirte que es un placer haber caminado contigo a lo largo de lo que ha sido tu vida y tu trayectoria. Creo que es importante para los venezolanos oír la voz de un venezolano como tú, tan genuino, tan auténtico, tan definitivamente abocado a eso, a construir país desde sus habilidades. Te agradezco muchísimo esta conversación y la honestidad con la que has asumido cada pregunta. Así que mi respeto y mi agradecimiento. Muchas gracias, Ronaldo, por esta oportunidad. Y bueno, primero, más que todo, no tanto la oportunidad, sino de finalmente conocerte, porque no te conocía. Cuando te conocí una vez te vi como director de una obra que creo que tu señora esposa era la protagonista, de un personaje que admiro mucho, que es Edith Piaf. Y fui a verlo y bueno, finalmente me encanta haberte conocido, ¿no? Como persona, como intelectual. Me gusta conocer gente intelectual, porque siempre creo que de esa gente uno tiene mucho que aprender. Y yo creo que de ti puedo aprender mucho. Como yo aprendí de ti. De verdad, muchísimas gracias. Gracias. Fue un placer. Gracias. Maravilloso.